No sé si conocen este programa que se llama Survivor, Sobrevivientes. Es un programa de telerrealidad que fue uno de los más populares realizados en su primera temporada y en particular resultó un fenómeno generando 50 millones de espectadores en vivo cuando se dio este programa. Ahora, el competir en el programa es increíble y difícil porque también exige bastante fuerza física como mental y el concepto es prácticamente sobrevivir 39 días alejado de tu familia, alejado del trabajo, en un lugar compitiendo en juegos intensos. Y los ganadores de este evento reciben un efectivo de $1 millón. Ahora, la temporada 40, el programa le otorgó al ganador $2 millones. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a participar de este evento que implica 39 días apartado de tu familia, apartado de tu trabajo, apartado de todo lo que tienes que hacer en tu vínculo social? Si es que el premio fuera una camiseta que diga yo participé en Survivor. Nadie, ¿verdad? Nadie estaría interesado. Porque es admirable como un incentivo apropiado hace la diferencia. Pero si la motivación es completamente simple, realmente no tiene sentido, es perder el tiempo, esfuerzo y dinero. Sin una motivación apropiada de una compensación final, ningún sacrificio vale la pena al exponer tu vida por algo que puede ponerla en peligro. Y esto es exactamente lo que vamos a aprender el día de hoy. De la misma forma que un cristiano que no tiene las motivaciones correctas va a botar la toalla a la primera muestra de persecución o rechazo del mundo o dificultad que encuentra. Con demasiada frecuencia tratamos de animar a la gente a venir a Cristo con la esperanza de una vida mejor, lo cual en cierto sentido es verdad, pero tenemos que afirmar que también existen tribulaciones que vamos a encarar durante nuestra vida al seguir a Cristo. Y fue exactamente lo que Jesús advirtió a sus apóstoles que se prepararan. La misión que iban a aprender en que era tan importante, pero necesitaban entender también lo que iban a enfrentar. Pero para todo esto, ellos necesitaban la motivación apropiada. Y esto es lo que vamos a ver en Mateo capítulo 10, del 24 al 33. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10, del 24 al 33. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a sentarnos. El enfoque del encargo misionero ahora se mueve a una motivación. ¿Recuerdan? En el capítulo anterior leímos acerca de las cosas que tenían que hacer y después, al inicio del capítulo 10, hablaba acerca de lo que tenían que enfrentarse, las dificultades. Pero en esta ocasión Jesús les presenta una motivación a los apóstoles que iban a ir a compartir el Evangelio en la mies. Y ellos iban a encontrar esas dificultades y por ende necesitaban una motivación adecuada. Aquí en el versículo 24 y 25, Jesús habla acerca de la conexión entre un discípulo y un siervo, entre un maestro y un señor. Ahora, comprendemos perfectamente que Jesús está hablando en un contexto a la audiencia que es aplicable en ese entonces. Bajo ningún motivo esto se puede afirmar en la actualidad o generalizar y aplicarse en el contexto actual. Jesús está hablando a los apóstoles que serán perseguidos con el trato que Jesús está comenzando a recibir y la hostilidad que él estaba recibiendo. Eso es algo que los apóstoles también iban a recibir. Entonces, cuando hablamos acerca de maestro, de siervo, estos pasajes no están afirmando esclavitud.
O sea, no se trata de que tomamos estos versículos, mira, aquí la Biblia habla acerca de que la Biblia está de acuerdo con la esclavitud, de que Jesús está de acuerdo con la esclavitud. No es así. Jesús no está a favor de la esclavitud. Cualquiera que interprete las Escrituras de esta forma sería como un exegeta irresponsable que sacaría una conclusión errónea del texto sin entender lo que estamos viendo alrededor del contexto. Mateo quiere dejar saber a sus lectores acerca de la lealtad que tiene un discípulo con su maestro, marcando al maestro como parte superior de la relación que se da en ese contexto. Cuando habla que el discípulo o siervo debe ser con su maestro, Jesús les recordó a los apóstoles que no les estaba pidiendo algo a ellos que él no iba a hacer. Jesús no le estaba poniendo a los apóstoles en una situación que él no había enfrentado también. Jesús vuelve al pensamiento de que es inevitable que sus seguidores sufran rechazos. Entonces está preparando las mentes de los apóstoles a la suerte que ellos van a enfrentar por el hecho de seguir a Cristo. De la misma forma toman a un esclavo la idea del concepto que guíe a su dueño, que imite a su dueño. Jesús saca a relucir la inevitabilidad del problema que van a seguir sus seguidores. El hecho de que si es que quieres imitarme a mí, esto implica que también vas a tener que encarar las dificultades que viene con el hecho de ser quien es Jesús. Por ende, al ser un discípulo, al ser un apóstol de Jesús, ellos tenían que enfrentar las mismas cosas que Jesús iba a enfrentar. Aunque nosotros en la actualidad no buscamos la persecución, el hecho de que usualmente queremos evitar la persecución, todos los cristianos conscientes tarde o temprano vamos a encarar algún tipo de persecución por el hecho de ser cristianos. Ahora, si es que eres una persona cargosa y que realmente te portas mal con la gente y sufres persecución, es algo diferente. La persecución que habla aquí es el hecho de por el hecho a quien representas. Las personas que nunca han experimentado algún tipo de persecución, infamia o ataques por ser cristiano, probablemente no ha testificado lo suficiente de su fe para ser reconocido como una amenaza por el enemigo. En la medida que sea posible, los cristianos deben de tratar de llevarse bien y ganarse el respeto de los no creyentes y sus comunidades. Cuando compartas el Evangelio con alguien, se trata de presentar el Evangelio como aprendimos anteriormente, acerca de con sabiduría, con astucia, ser astutos como serpientes, pero dóciles como palomas. En 1 Pedro 2:2 se menciona: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian, como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, que cuando la gente mire tu comportamiento, puede decir: realmente no tengo tela que cortar con respecto a la personalidad de este individuo, considerando que está representando a Cristo. Como diríamos en mi país, no tiene poncho que le puedan pisar. Es el hecho de que no hay algo que puedas decir que algo malo que tiene esta persona, considerando su estilo de vida. 1 Pedro 3:15 menciona: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que os sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, que no tengan ninguna razón por la cual acusarles de su forma de ser. Pero también habla acerca de las Escrituras, lo que menciona aquí Mateo, de que Jesús iba a ser insultado. Y si es que Jesús iba a ser insultado, calumniado, al igual que los que viven en su casa, por ponerlo en este contexto, también van a experimentarlo de la misma forma. La razón por la cual también insultan a Jesús es por el hecho de que si consideramos de que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo exorcismos de demonios, los líderes religiosos afirmaron que él estaba obrando esto por el príncipe de los demonios. Si acusaban a Jesús siendo la cabeza de la casa de poder demoníaco, seguramente dirían lo mismo de sus siervos, los miembros de la casa. Sus seguidores deberían aprender de esto, que no pueden esperar recibir un mejor trato cuando a su Señor lo maltrataron. El aviso de Jesús de maltrato no es una declaración alentadora, porque afirmaron que ellos iban a experimentar esta dificultad. Si es que escuchan hasta este momento, realmente no existe ninguna motivación para seguir.
Si te pones en lugar de los apóstoles y decirles, mira, esto es lo que vas a encarar, te van a perseguir, te van a apedrear, te van a sacar de la casa, te van a insultar, realmente en este momento nadie va a querer así como que, hey, yay, viva Jesús. Nadie. Pero los apóstoles, entender la motivación apropiada, encontraron aliento en seguir a pesar de las dificultades y que tal maltrato implicaba una estrecha relación con Jesús. Si es que los maltrataban, era por el hecho que lo estaban identificando con Jesús. Oh, ¿tú eres el seguidor de Cristo? Sí, te reconozco porque tú haces las cosas que Él hacía, porque tú dices las cosas que Él decía. Y recibirían el mismo maltrato. Segunda de Corintios 12 menciona, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí está Pablo identificándose con Jesús diciendo, he sufrido todas estas cosas, ¿por qué? Porque me identifican con Él. Filipenses 3:10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en ¿qué? En sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Pueden entender que los apóstoles lograron comprender la motivación apropiada para hacer lo que hacían, para poner en riesgo sus vidas, para dejar sus familias, para ir y compartir el Evangelio a lugares extraños y recibir maltrato de la gente y a pesar de eso, continuar. A Jesús lo llamaron Belcebú, que traducción sería Señor de las moscas. Era un nombre para Satanás, el príncipe de los demonios, quizás derivado de Baal-Zebú, que es el dios filisteo, que se menciona en 2 de Reyes 1:2. Los judíos pueden haber tomado aún más el título de Baal-Zebú, Señor del estiércol. Ahora imagínate que Jesús le están dando este nombre. Es realmente un insulto bastante profundo, que le están comparando con una deidad pagana. Aplicar este nombre a Jesús viene a ser un insulto bastante ofensivo, posiblemente. Ahora, recapitulando, Jesús les está enviando como ovejas en medio de lobos. Les había dicho que van a experimentar persecución y sus vidas van a correr peligro por causa de Cristo. ¿Cuántos estarían interesados en este tipo de misión en este momento? Realmente serían pocos, porque no suena nada apetecible. Pero aquí Jesús les entrega la motivación apropiada. Versículo 26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo en azoteas. Jesús no les sugiere ni les aconseja, sino que les demanda el hecho de que no tengan miedo. Eso es un verbo imperativo, no temáis. Les dice, les encarga diciendo, no tengan miedo. La consideración de cómo los discípulos deben enfrentarse a la persecución y el sufrimiento hace necesario decir algo como que debían manejar el miedo que van a encarar sobre los altos estándares del discipulado que también tenían que seguir. Nada había que ser encubierto que no haya de ser revelado. Parte del miedo de la persecución es el hecho de el sufrimiento que vas a experimentar y que no exista una retribución, que no exista justicia al respecto. Pero Jesús animó a los 12 a no temer la injusticia de los perseguidores, porque en última instancia, cualquier sufrimiento que ellos van a experimentar, que tal vez nadie se entere, Dios lo sabe. Dios es testigo de todo y cada uno de lo que los servidores iban a encarar. ¿Y qué es lo que dice Dios al respecto? En Romanos 12:19 menciona, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es una motivación muy importante, que el hecho de que no hay nada de lo que ocurra en sus vidas que Dios no vaya a saber. Y si es que están recibiendo injusticia, sus seguidores, Dios lo sabe. Lo cual para nosotros también tiene ese sentido de motivación y entendimiento de que si es que estás encarando una situación difícil, que alguien te está tratando mal, que alguien está abusando de ti, nuestra reacción natural es el hecho de que queremos pagarles de regreso por lo que están haciendo con nosotros o con nuestra familia en la situación. Pero esta motivación, al recordarle que cuando Dios nos dice no te vengues, mía es la venganza. Ahora, naturalmente, en nuestra humanidad queremos que realmente paguen las cosas que nos han hecho. Y queremos que se haga justicia. Pero te lo pongo de esta forma. Cualquier cosa que tú hagas
no va a ser igual o suficiente a lo que Dios realmente va a hacer. Si realmente quieres que se haga justicia, la justicia de Dios va a ser mucho más profunda de lo que tú puedas imaginar que puedas hacer como retribución. No hay nada que pueda pasar por alto a Dios. De la misma forma, el Señor un día revelará los secretos del corazón de los hombres y los expondrá para juzgarlos. Romanos 2:16 menciona el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero la gran motivación de que Dios lo sabe todo es que también recompensará a sus fieles siervos. Pero también nuestra fidelidad en secreto será revelada un día. Estaremos en el tribunal de Dios y todas las cosas que los apóstoles hicieron, que Jesús no vio, van a ser retribuidos. Y de la misma forma se aplica a nosotros. En 2 Corintios 5:10 menciona, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Aclaro, el tribunal de Cristo no es para juicio de condenación eterna. El tribunal de Cristo es para condecoración única y exclusivamente para cristianos que han nacido nuevamente. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí no habla de pecados, aquí habla acerca del oficio que nosotros ejercimos como sirvientes al Dios Supremo. En Romanos 14:10 menciona, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Nuevamente, en Romanos, aquí se está escribiendo a cristianos. No se trata acerca del juicio de condenación, sino acerca del tribunal de condecoración que va para los cristianos. Entonces, esta viene a ser una gran motivación, el entender de que Dios lo sabe todo. Todo se va a saber. Todo lo que tú hagas se va a dar por hecho ante Él, ante su presencia. Entonces, como hemos aprendido, incluso Mateo le enseñó de hecho de que cuando haces algo con la mano izquierda, que no se entene la mano derecha, que no hagas algo esperando retribución de la gente. No hagas algo únicamente por admiración. No sé si ustedes vieron acerca de este video, conocen este personaje en YouTube, se llama Mr. Beast, que hace muchísimos videos, realmente es una persona muy conocida a nivel de las redes sociales. Y tiene bastante dinero para poder hacer varias cosas. Y él había hecho una sanación, pagó el hecho de operaciones de creo que 1,000 personas para recobrar sus vistas. Lo cual me pareció increíble. Todas las redes sociales estaban alabando lo que él había hecho. Porque sí, en verdad, eso es algo muy benevolente. Había pagado operaciones a gente que no tenían dinero y gente que solo una operación podía recobrarles la vista. Y él ha recibido todos los halagos por diferentes redes sociales de lo que acaba de hacer. Pero tristemente, eso es todo lo que va a recibir. Eso es todo lo que va a recibir. Y es lamentable, porque es un acto increíblemente bueno, pero que solo recibió los halagos humanos. Cuando recibimos esos halagos, tenemos que entender de quién prefieres el halago, ¿del mundo o de Dios? Y es por eso que la motivación es cuando haces cosas en secreto, entiendes de que Dios sabe lo que estás haciendo y Él te va a remunerar al respecto. De la misma forma, el mensaje que fue dado a los apóstoles en privado debía procederse anunciando por todo el mundo en público. Lo dicho en secreto tenía que ser proclamado públicamente. Puede hacer una referencia al modo de instrucción que se daban en las sinagogas. Los rabinos a veces que no tenían la voz suficiente para hablar, tenían una persona joven que hablaban a esta persona joven y la persona joven lo decía en voz alta en las sinagogas, o también se puede dar por el hecho de la costumbre de hacer sonar la trompeta en el techo de la sinagoga para hacer anunciar que era una reunión el sábado que tenían juntos a ellos presentes. Entonces, Jesús está hablando con ciertos términos que ellos entendían basado en su contexto cultural. La verdad debe de emergerse. El evangelio, que ese mensaje que él estaba dando a los apóstoles, debe de verse manifestado por los apóstoles para la gente a su alrededor, porque nada tiene que permanecer oculto. Todo tiene que ser expuesto al costo de la predicación, al costo de estar perseguido en medio de todo esto. Jesús les reitera nuevamente que no deben de tener miedo por otra razón. En versículo 28 menciona, y no temáis. Nuevamente, este es un imperativo, le está diciendo, no tienes que hacer esto. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús menciona la palabra de alma aquí,
que debe interpretarse en el trasfondo judío la idea real acerca de lo que es el ser en sí mismo. Alma y cuerpo proporcionan una designación integral del individuo, lo que constituye una persona. Cuando leemos en las Escrituras espíritu y alma, usualmente están entrelazadas las dos entre las Escrituras. El punto que de Mateo está haciendo aquí es el hecho no solo que afirmar de que el alma es inmortal, sino que Dios tiene el poder sobre el alma. Los apóstoles no tenían por qué temer a los líderes religiosos, que solo podían lastimarlos y en el peor de los casos destruir el cuerpo físico. Una muerte es una experiencia terrible, pero hay algo que es mucho más terrible que una muerte física. Los apóstoles y los cristianos siguientes después de los apóstoles tuvieron que experimentar una vida de sufrimiento y persecución, y bien podrían desesperarse o más probablemente abandonar todo compromiso cristiano, pero el futuro de la eternidad era lo que les motivaba. El futuro de lo que su alma iba a experimentar después de la muerte era lo que les motivaba. Se acerca el día del juicio cuando Dios recompensará eternamente a su pueblo por su sufrimiento y castigará a sus enemigos para siempre, que las injusticias iban a desaparecer y grande iba a ser la gloria de poder recibir las remuneraciones. Entonces, la esperanza y la motivación va mucho más allá de lo que ellos estaban experimentando en el presente. Romanos 8:18 menciona, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esto no solo es únicamente motivación para cuando vas a compartir el Evangelio y recibes persecución, sino también es motivación para cualquier tipo de sufrimiento que estés experimentando en la actualidad. El considerar que los sufrimientos que ocurren en este momento no van a ser nada comparados con la gloria que se espera en la eternidad. Esa tiene que ser tu motivación para seguir adelante. Justamente ayer estábamos conversando acerca de cuando somos muchachos, tenemos que preocuparnos por situaciones tan triviales. Recuerdo cuando estábamos de novio con mi esposa, bueno, en ese tiempo era mi novia, y había terminado en ese tiempo, y yo sufrí, me acuerdo, de esta vida y la otra. Era el peor momento de mi vida, parecía que el mundo se me había acabado. Cuando yo regreso a ver ese tiempo, así como que, ay, por favor, o sea, ni al caso. Pero también me pone a pensar el momento que estamos experimentando los sufrimientos hoy en la actualidad. Va a haber un momento cuando estemos en la eternidad y vamos a regresar a ver el momento que estamos experimentando hoy. Y vamos a decir, por favor, ni al caso. Esa motivación de ver al futuro es lo que nos ayuda a seguir adelante. Hay un consuelo y una camaradería cuando alguien que sufre y comparte el dolor contigo, especialmente cuando ese camarada es el Rey Jesús. Entender que Él vino a este mundo y Él sufrió. Él pasó necesidades, al igual que tú. Es un Dios que nos entiende porque pasó exactamente situaciones muy similares a las de nosotros. Él experimentó el dolor de familia, experimentó el dolor de amigos, experimentó la necesidad, hambre, castigo, sufrimiento, calumnias. Y cuando hablamos con Él, Él te escucha y dice, sí, te entiendo perfectamente, pero todo va a estar bien. Yo voy a limpiar cada una de tus lágrimas. Esa mirada a la eternidad es lo que nos ayuda. Apocalipsis 3:21 menciona, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, y yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esa es la esperanza que tenemos que ver. Apocalipsis 2:26. Y el vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las reinará con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré lucero de la mañana. Reinaremos junto con Dios. Esa es nuestra motivación, esa es nuestra esperanza. Entonces Jesús puede animar con confianza a sus seguidores, es decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo lo sé todo. Yo sé exactamente lo que te hacen. Yo sé exactamente lo que tú haces. Yo sé que tu alma y tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y a dónde vas? No tengas miedo. Mira a la eternidad. Otra motivación indirecta que les presenta a los apóstoles es el hecho de que teme al que pueda ser
perecer a los dos en el infierno, tanto el cuerpo como el alma. El texto subraya que si hay alguien a quien tienen que temer, es aquel que puede hacer un daño mucho más grave, que es la muerte física. En última instancia es el que determina nuestro destino eterno. Este saludable temor a Dios hará que la persona viva en obediencia, respetando la autoridad y el poder del juez. Como Proverbios lo menciona, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La obediencia a Dios, que en última instancia es el que está a cargo tanto de la vida física de nuestro cuerpo como del alma, espíritu, es mucho más crucial. Ese temor es mucho más reverencial. La Biblia nunca dice tampoco a sus creyentes que tengas miedo a Satanás, porque ni incluso él ni la gente pueden hacerte daño de la misma forma que Dios podría hacerlo. No se compara en nada con la ira absoluta del santo Dios sobre el mal. Dios justamente tendría que castigarnos a todos por nuestros pecados e iniquidades, pero demostró su amor, que vino a este mundo a morir por nosotros, y esa es la motivación suprema. El Evangelio es la motivación suprema. Por causa del Evangelio, soy quien soy, hago lo que hago, digo lo que digo. Esa tiene que ser tu lema en toda tu vida. Él murió para salvarnos del castigo eterno, tanto física como espiritualmente. Y en esta vida, por supuesto, el cuerpo y el alma están íntimamente unidos y solamente la muerte puede separarlos, pero Dios eventualmente reunirá al cuerpo resucitado. Las Escrituras mencionan consistentemente que los dos van a separarse al morir. 2 Corintios 5:10 menciona, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces significa el hecho que vamos a estar separados en nuestro cuerpo físico para poder estar en presencia de Dios, para poder estar incluso soportando la gloria y la santidad de Dios. Nosotros en nuestro cuerpo físico terrenal sería imposible estar en presencia de Dios. Me gusta esta ilustración, es el hecho de que imagínate que tuvieras una nave y podrías ir a viajar a otro planeta, pero en lugar de ir a otro planeta te acercas al Sol. ¿Qué tan cerca del Sol podrías llegar? No muy lejos, porque te desintegrarías inmediatamente. La calidez del Sol, la radiación del Sol, la potencia del Sol te desvanecería completamente. Míralo de esa forma, la santidad de Dios. La santidad de Dios es tan perfecta que nosotros, siendo impuros, nos desintegraríamos. No podríamos estar cerca de esa perfección. Pero cuando estaba haciendo esto, también se me vino otra pregunta. Cuando estaba estudiando esta parte, ¿las personas impías tendrán cuerpos en el infierno? Porque habla acerca de que vamos a tener un nuevo cuerpo cuando estamos en presencia de Dios, pero ¿qué con respecto a aquellas que van a ir al infierno? La Biblia indica que tanto los creyentes como los no creyentes, es lo que significa la palabra impíos, tendrán cuerpos resucitados en el último día. Esto es algo que Daniel 12, 1 al 2 lo afirma. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Aquellos que van al infierno, que es la segunda muerte, serán arrojados al lago de fuego para ser atormentados por toda la eternidad. Es decir, que van a recibir un cuerpo para recibir el castigo eterno constantemente. Una pista de esto es el hecho de que vemos el infierno, que las personas tienen un nuevo cuerpo en el infierno, es en Lucas 16, cuando se habla acerca del relato del hombre rico y de Lázaro. El hombre rico que se encuentra en este lugar de tormento y de agonía, que tiene la capacidad de ver, que tiene capacidad de hablar, que te hace entender que tiene órganos, porque tiene lengua, quiere tomar algo, cubrir su sed, pero vive en esa agonía. Dado que esta historia se desarrolla antes de la resurrección en el último día, parece que los que ahora están en este lugar están en un estado intermedio, y muchos teólogos creen que esto incluye un cuerpo espiritual, pero en un momento será, cuando ellos serán resucitados, se les será entregado un cuerpo para sufrimiento. El problema que algunas personas tienen con el concepto de que tener un cuerpo físico en el infierno es el hecho de que el infierno, considerado con llamas, destruye literalmente cualquier tejido corporal, pero
se da a entender de que este cuerpo va a regenerarse constantemente y sufrir constantemente. Las Escrituras señalan de que el cuerpo resucitado será diferente de los cuerpos que ahora poseemos. Nuestros cuerpos terrenales son aptos para este mundo, pero el resucitado será apto para la eternidad, ya sea en el cielo o sea en el infierno. Entonces podemos entender que esta necesidad de predicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a extraños, es real. Jesús lo mencionó. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y es por ende que la motivación que entregó a los apóstoles y la motivación que es para nosotros es el hecho de que el temor a Dios opaca cualquier miedo terrenal y nos motiva a testificar plenamente del Evangelio. El temor a que Dios es capaz de derramar su ira sobre los impíos, sobre el pecado, es algo que tiene que motivarnos a compartir, a advertir a otros de lo que van a encarar sin Cristo. No hay nada en este mundo que realmente se compare con ese miedo al Dios Todopoderoso y nos motiva a testificar plenamente del Evangelio, con nuestra vida siendo buenos testigos, buenos embajadores de Cristo, pero predicando la palabra de Dios con nuestra boca. El poder de Dios debe discernirse no solo en la forma en que dispone el alma y el cuerpo, sino en que lleva a cabo sus propósitos en toda su creación. Lo vemos incluso en el cuidado de lo más insignificante hasta lo más preciado que es para Él, como lo menciona en Mateo 10:29, cuando menciona acerca de que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá en la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Jesús llama la atención al mencionar a gorriones. Claramente ocuparon un lugar muy bajo en el esquema de las cosas consideradas en ese entonces impactantes. La gente consideraba el valor tan insignificante que realmente lo que pagabas por un gorrión era nada. Pero Dios está incluso a cargo del universo y al mismo tiempo de un ser tan significante. Pero al contraste que nos da es el hecho de que si Dios está interesado en lo más pequeño de sus seres creados, mucho más está interesado en los detalles de la vida personal de aquellos que tienen su imagen y semejanza, que somos tú y yo. La pérdida de uno de sus cabellos de la cabeza está tanto en manos de Dios como la caída de un gorrión. Él sabía que yo me iba a quedar calvo. Y le hice más fácil que el corte de cabellos, pero Él está en control de todo. Dios se preocupa de los miembros más humildes de su creación y puesto que tiene conocimiento de la información más insignificante acerca de sus seguidores, ellos no tenían por qué temer. Jesús le está diciendo, yo conozco todo de ti. Yo sé cuáles son tus miedos, yo sé cuáles son tus necesidades, yo sé cuáles son tus urgencias. Y yo voy a velar por ti. Tranquilo, ve, sírveme. Haz lo que tienes que hacer, lo que has sido llamado a hacer. Yo te conozco, yo sé que necesitas. Por eso no debes de temer. Tú vales más que los pajarillos. El llamado de no temer se basa en la participación activa de Dios en el mundo y el cuidado especial que tiene para sus seguidores. El punto del dicho es expresar la íntima preocupación que tiene Dios por los apóstoles, al referirse a Él como Padre, que se cuida de ellos. Vincula estrechamente esta relación que tiene con ellos. Jesús dice que la soberanía de Dios sobre lo más mínimo, hasta la criatura más mínima, debería darle confianza a ellos porque nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Jesús también nos está queriendo decir que no tengamos miedo. El miedo no es parte de un discípulo, no importa las circunstancias. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo sé lo oculto, que voy a entender qué es lo que te está pasando y te voy a proteger, te voy a velar. Recuerda la motivación. Teme a tu Dios. Y esa motivación de temor a Dios te va a motivar a compartir acerca de Él. Y la siguiente y más prestigiosa motivación que presenta a sus discípulos es la recompensa al ser reconocidos ante el Padre. Versículo 32 menciona, por tanto, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Una cosa es convencerse de que Jesús es un maestro, que Él es un rabino, que Él es una persona que tiene mucha importancia en ese vínculo social donde se encuentra, pero otra muy distinta es profesar ser seguidor de Él y obedecerlo y poner tu vida en riesgo, sabiendo que vas a perder tu familia, tu trabajo, tu reputación, tu sociedad, todo en riesgo por seguirlo a Él. Pero los que le reconocen públicamente de esta manera, Jesús les da la seguridad de que también ellos serán reconocidos en el cielo por su Padre. Reconocer significa siendo como un homólogo, como conllevar el sentido de confesar o confiar, es decir, en declarar la lealtad que tienen con Cristo. En el contexto de la persecución, tal reconocimiento significa el permanecer fiel a Jesús, incluso si es que esto implica la muerte. Hasta ese nivel. Pero el negar a Cristo, lo contrario, significa que Jesús no va a reconocer quién eres tú. Apártate de mí, jamás te conocí. Se me hacen las palabras más escalofriantes que puedas escuchar. Imagínate estar en presencia de Dios. Estás en el cielo, en presencia de Dios, y de pronto, Jesús, estoy aquí, y que Jesús te diga, apártate de mí, jamás te conocí. Este escalofríos me da solo el hecho de pensarlo. Que el Dios Todopoderoso te niegue así, no tengo relación contigo. Jesús está señalando que hay consecuencias permanentes por rechazarlo. Los que hacen esto no sufren algún inconveniente temporal o leve, sino unas consecuencias eternas al rechazo por parte de Dios mismo. Pero mientras tengan aliento de vida, mientras aquellas personas que están en nuestro corazón están en este momento rechazando a Dios o aferrándose a sus religiones, aferrándose a sus tradiciones, mientras tengan aliento de vida, hay esperanza. Claro ejemplo, quien lo rechazó 3 veces, quien lo negó 3 veces. Hay esperanza. Por supuesto, Dios nunca condenará a uno de sus propios hijos. Juan 5:24 menciona, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En Romanos 8:1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús les entregó unas motivaciones bastante profundas y razones para seguir adelante en medio de todo esto. El mensaje que nos da Mateo es que los apóstoles debían de imitar a Cristo, a pesar del maltrato recibido. Sin temor, seguir proclamando el mensaje de Cristo, sin miedo a enfrentar a la muerte de ser necesario, ya que Dios es el que tiene control de la vida. Testificar a Cristo para ser reconocido por parte del Padre. Caso contrario, no serás reconocido por Dios. El mensaje que Mateo está escribiendo a sus destinatarios, el mensaje que Mateo escribió a este grupo de judíos cristianos en esa época, al escribir esto y compartirles esta información, es que tenían que ser imitadores de Cristo a pesar de la persecución, proclamando el Evangelio sin miedo a los hombres, a pesar de que ellos los lastimen, a pesar de que ellos los persigan, ya que Dios conoce cada uno de los detalles, conoce cada uno de los maltratos, y Él pagará a cada uno como se debe. Es por eso que el temor a Dios tiene que ser una motivación. El entender que Dios es soberano, el entender que Dios tiene control de todo, que te conoce mucho mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Es más que motivación. Él conoce los secretos, lo cual también es temor, porque conoce el secreto de tu corazón, que es lo que está pasando dentro de ti. Pero debemos entender que el temor al hombre nunca, jamás tiene que sobrepasar el temor a Dios. Cuando te encuentras en un lugar donde sabes que puedes compartir el Evangelio con esta persona que está sentada al lado tuyo, inmediatamente cuando quieres abrir tu boca y tienes esta vergüenza, así como que, ay, ¿qué dirá? Y si es que digo algo y si es que me hace quedar mal, recuerda que eso es un temor al hombre. Uno, estás temiendo lo que la otra persona puede decir de ti, o peor aún, estás temiendo por el hecho de que tú vas a quedar mal. Estás pensando en ti mismo. Tú solo sé fiel. Abre tu boca, comparte el Evangelio con esa persona. Si te equivocas,
¿Sabes? Dios te está viendo y Dios ve la intención de tu corazón. Y Él sabrá remunerarte por lo que acabas de hacer. A pesar de tal vez no lo hiciste bien, a pesar de que tal vez te hicieron preguntas que no supiste cómo responder, pero Dios vio tu intención. No tengas miedo al hombre, no tengas miedo a lo que puedan decir de ti. Así que la frase de que Jesús dice que no tengas miedo tiene múltiples implicaciones. No tenemos de tener miedo a la calumnia, porque el daño a nuestra reputación se repara cuando la verdad salga a la luz. Si es que alguien destruye tu reputación, el que sabe la verdad al final de cuentas es Dios. No debemos de tener miedo al daño corporal, porque cualquier daño del cuerpo, incluso la muerte, es soportable e insignificante en comparación del daño del alma, la destrucción eterna del alma. Debido a que no hay razón para temer la persecución de los hombres, los creyentes no deben dudar de confesar a Jesús ante los demás. Cuando entendemos cómo terminará el mundo, la única pregunta que realmente debemos de considerar cuando llegue el día de juicio final es el hecho de, ¿conociste a Cristo? El mensaje del Evangelio es más valioso que la vida misma, porque ese fue el mensaje que cambió nuestras vidas. Y con ese mensaje vamos al mundo. Como Jesús envió a los apóstoles, la misión que ellos tuvieron fue diferente a la nuestra, pero ahora nosotros tenemos una motivación mucho más grande. Porque considera que cuando los apóstoles fueron enviados, ¿Jesús fue a la cruz en ese momento? No. Ellos solo fueron a compartir el mensaje, nada más. El reino de los cielos está aquí. Parece que el Mesías está aquí presente, vamos a verlo. Pero aún así van a encarar persecución. Nosotros tenemos toda la revelación completa en las Escrituras. Y podemos regresar a ver la cruz. Podemos regresar a ver la resurrección. Y esa es la motivación más grande que también se incluye en ese cinturón de motivaciones que tenemos que estar puesto todo el tiempo. Cristo murió por nosotros. Él nos dio vida eterna. Nos dio un significado en nuestra vida. Él conoce cada uno de los detalles de nuestra vida. Y encima de eso, nos da vida eterna. Podemos ver al pasado, ver lo que Él hizo. Podemos ver al presente, al hecho de que Él nos conoce y vela por nuestras necesidades. Y podemos ver al futuro, al saber que tenemos vida eterna en Él. ¿Qué otra motivación necesitamos? Amén. Padre, Señor, gracias te damos por darnos tremendas motivaciones para predicar el Evangelio, para servirte, Señor, para proclamar de tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos equipes con tu palabra para poder ser embajadores dignos, Señor, representarte de la mejor forma. Y cuando experimentemos esa vergüenza, ese temor, ese miedo, Señor, que recordemos claramente que tú, Señor, nos has dado una nueva identidad. Y que el temor para contigo es mucho más grande que cualquier temor que podamos enfrentar o que el hombre nos pueda hacer. Gracias, Señor, te amo, Señor, por darnos esa gran esperanza de tener vida eterna y que somos considerados parte de tu familia. En el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén. Amén.